Hace muchos años, cuando el sistema operativo que muchos conocíamos era MS-DOS, usar una computadora no era exactamente algo intuitivo. Uno encendía el equipo y se encontraba con una pantalla negra, una línea de texto y un cursor esperando instrucciones. No había ventanas, no había iconos, no había menús visuales como los que hoy damos por sentado. Había comandos. Si querías ver archivos, tenías que escribir un comando. Si querías entrar en una carpeta, tenías que escribir un comando. Si querías copiar algo, borrar algo o ejecutar un programa, también tenías que escribir un comando. Y claro, para quien no conocía esos comandos, la computadora podía parecer una máquina cerrada, difícil, casi hostil. En ese contexto, quien dominaba el sistema operativo tenía una ventaja enorme. Sabía moverse dentro de la máquina, sabía qué escribir, sabía cómo resolver problemas, sabía cómo hacer que la computadora respondiera. Y eso generaba una sensación muy particular. Quien dominaba el sistema operativo se volvía, de alguna manera, una especie de Dios, frente a quienes solo veían una pantalla negra. Después, cuando tuve mi Apple IIc, mi relación con la computadora cambió bastante. No porque el sistema operativo desapareciera técnicamente, sino porque comenzó a hacerse menos visible para el usuario. Ya no se sentía tanto como una pelea directa contra la máquina, sino como una experiencia más cercana a usar programas concretos para hacer cosas concretas. Y luego, con Windows, esa idea terminó de normalizarse para millones de personas. El sistema operativo seguía allí, pero cada vez se veía menos. El usuario ya no pensaba tanto en comandos, memoria, archivos internos, dispositivos o procesos. Pensaba en abrir una ventana, hacer clic, guardar un documento, mover una carpeta o conectar una impresora. Y eso es precisamente lo interesante del sistema operativo. Es una de las piezas más importantes del computador, pero para la mayoría de las personas se volvió transparente. Hoy usamos computadoras, teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, televisores, consolas y muchos otros dispositivos sin pensar demasiado en el sistema operativo. Pero debajo de esa aparente simplicidad sigue ocurriendo algo fundamental. El sistema operativo administra todos los recursos del equipo para que las aplicaciones puedan funcionar. En el episodio anterior vimos qué es un sistema operativo y cómo evolucionó. En este episodio vamos a dar el siguiente paso, entender cómo el sistema operativo administra los recursos del computador. Porque una computadora no funciona solamente porque tiene hardware. Tiene procesador, tiene almacenamiento, tiene pantalla, tiene teclado, tiene dispositivos de entrada y salida. Pero alguien tiene que coordinar todo eso. Ese alguien es el sistema operativo. Cuando abrimos varios programas al mismo tiempo, normalmente no pensamos en lo que está ocurriendo internamente. Podemos tener un navegador abierto, un documento en edición, música reproduciéndose, archivos descargándose, notificaciones apareciendo y procesos del sistema funcionando en segundo plano. Desde nuestra perspectiva, todo parece estar ocurriendo simultáneamente, pero internamente el computador tiene recursos limitados. Tiene una cantidad determinada de procesador, tiene una cantidad determinada de memoria RAM, tiene una capacidad específica de almacenamiento, tiene dispositivos que trabajan a velocidades distintas, tiene archivos que deben protegerse, tiene procesos que deben ejecutarse sin interferir unos con otros. Entonces, el sistema operativo tiene que tomar decisiones constantemente. ¿Qué proceso se ejecuta ahora? ¿Cuál espera? ¿Cuánta memoria recibe cada programa? ¿Qué datos permanecen en RAM? ¿Qué información se guarda en disco? ¿Qué dispositivo se atiende primero? ¿Qué archivo puede abrir cada usuario? ¿Qué programa tiene permiso para hacer determinada acción? Todo eso ocurre debajo de la interfaz. Y por eso, el sistema operativo es mucho más que lo que vemos en pantalla. El sistema operativo es un administrador de recursos. El primer recurso que debemos entender es el procesador. El procesador, o CPU, es el componente encargado de ejecutar instrucciones. Cada programa que usamos está formado por instrucciones, pero esas instrucciones no se ejecutan solas. El sistema operativo debe cargar el programa, convertirlo en un proceso y asignarle tiempo de procesador. Aquí es importante diferenciar dos conceptos. Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas. Un proceso es un programa en ejecución. Por ejemplo, el navegador instalado en tu computadora es un programa, pero cuando lo abres, ese programa se convierte en uno o varios procesos activos. Lo mismo ocurre con un editor de texto, una hoja de cálculo, una aplicación de mensajería o cualquier otro software. El sistema operativo no administra únicamente programas guardados, administra procesos en ejecución. Y cada proceso necesita recursos. Necesita memoria, necesita tiempo de procesador, puede necesitar archivos, puede necesitar acceso a la red,
puede necesitar usar pantalla, teclado, sonido o almacenamiento. Cuando hay muchos procesos activos, el sistema operativo debe decidir cuál usa el procesador en cada momento. A esa tarea se le llama planificación de procesos. La planificación de procesos es una de las funciones más importantes del sistema operativo. En sistemas modernos, muchas veces parece que todos los programas se ejecutan al mismo tiempo, pero lo que ocurre en muchos casos es que el sistema operativo alterna rápidamente entre procesos. A un proceso le da un pequeño intervalo de tiempo, luego lo detiene temporalmente, guarda su estado, le da turno a otro proceso, después vuelve al anterior. Todo esto ocurre tan rápido que para el usuario parece simultáneo. Esa es la base de la multitarea. Por eso puedes escribir en un documento mientras escuchas música, tienes el navegador abierto y el sistema descarga actualizaciones en segundo plano. No es magia, es administración del procesador. Pero el procesador no trabaja solo. Para que un programa se ejecute, sus instrucciones y datos deben estar en memoria. La memoria principal, o RAM, es el espacio donde se cargan los programas mientras están funcionando. Y aquí aparece otro problema. La memoria también es limitada. Si abrimos demasiadas aplicaciones, si los programas consumen demasiada memoria o si el sistema no administra bien ese recurso, la computadora puede volverse lenta, inestable o incluso bloquearse. El sistema operativo debe decidir qué se carga en memoria, cuánto espacio recibe cada proceso y qué ocurre cuando la memoria disponible no es suficiente. Además, debe proteger la memoria. Esto es fundamental. Un proceso no debería poder escribir en la memoria de otro proceso. Si eso ocurriera, una aplicación podría modificar datos de otra, dañar información, generar errores o comprometer la seguridad del sistema. Por eso cada proceso trabaja como si tuviera su propio espacio de memoria. El programa cree que tiene un espacio ordenado para trabajar, pero en realidad el sistema operativo y el hardware están traduciendo direcciones, asignando zonas o protegiendo límites. Esa protección permite que varios programas funcionen al mismo tiempo sin interferir indebidamente entre sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la memoria física no alcanza? Aquí aparece un concepto muy importante, la memoria virtual. La memoria virtual permite que el sistema operativo use una combinación de memoria RAM y almacenamiento secundario, como disco o SSD, para dar a los programas la ilusión de tener más memoria disponible o un espacio de memoria más flexible. La idea general es sencilla. No todo el programa tiene que estar cargado en RAM al mismo tiempo. No todos los datos tienen que estar presentes en memoria física en todo momento. El sistema puede mantener algunas partes en disco y traerlas a memoria cuando sean necesarias. Una técnica común para esto es la paginación. En la paginación, la memoria se divide en bloques llamados páginas. Cuando un proceso necesita una página que ya está en RAM, continúa normalmente. Pero si necesita una página que no está cargada en memoria, ocurre lo que se llama un fallo de página. Ese nombre puede sonar grave, pero no necesariamente significa que el sistema haya fallado. Significa que el proceso pide una parte de memoria que no está actualmente en RAM. Entonces, el sistema operativo debe buscarla en el almacenamiento secundario y cargarla en memoria. Si la RAM está llena, tal vez tenga que sacar otra página para hacer espacio. A este intercambio entre memoria y disco se le conoce como swapping o intercambio. Este mecanismo es muy útil, pero tiene un costo. La RAM es mucho más rápida que el disco o que un SSD. Entonces, si el sistema depende demasiado de la memoria virtual, puede volverse lento. Esto suele pasar cuando tenemos demasiadas aplicaciones abiertas o cuando la computadora tiene poca memoria física para la carga de trabajo que le estamos exigiendo. Por eso la memoria virtual ayuda, pero no hace milagros. Permite flexibilidad, pero no sustituye completamente a la memoria RAM. Otro recurso fundamental que administra el sistema operativo son los dispositivos de entrada y salida. Cuando hablamos de entrada y salida nos referimos a la comunicación entre el computador y el exterior. El teclado permite entrada, el mouse permite entrada, la cámara y el micrófono permiten entrada, la pantalla permite salida, las bocinas permiten salida, la impresora permite salida, un disco, una memoria USB o una tarjeta de red pueden manejar entrada y salida. El problema es que cada dispositivo funciona de manera distinta. No es lo mismo comunicarse con un teclado que con un disco. No es lo mismo enviar datos a una pantalla que a una impresora. No es lo mismo recibir datos desde una red que leer datos desde una unidad de almacenamiento. Además, cada dispositivo tiene su propia velocidad, sus propios protocolos y sus propios mecanismos de funcionamiento. El sistema operativo simplifica todo eso mediante controladores, también llamados drivers.
Un driver es un software que permite que el sistema operativo se comunique con un dispositivo específico. Gracias a los drivers, una aplicación no necesita conocer todos los detalles técnicos de una impresora, una tarjeta de sonido, una cámara o una unidad de almacenamiento. La aplicación solicita un servicio al sistema operativo y el sistema operativo utiliza el controlador correspondiente para hablar con el dispositivo. Eso hace que el desarrollo de software sea mucho más práctico. Un editor de texto no necesita saber cómo funciona cada modelo de impresora del mundo. Solo necesita pedirle al sistema operativo que imprima. El sistema operativo se encarga del resto. También existen mecanismos como interrupciones y buffers. Una interrupción es una señal que un dispositivo envía para avisar que necesita atención. Por ejemplo, cuando llega información desde la red, cuando termina una lectura de disco o cuando se presiona una tecla, el dispositivo puede generar una interrupción. El sistema operativo atiende esa interrupción mediante una rutina especial. Sin interrupciones, el procesador tendría que estar revisando constantemente todos los dispositivos para ver si alguno necesita atención. Eso sería muy ineficiente. Con interrupciones, el dispositivo avisa cuando ocurre algo relevante. Los buffers, por su parte, son zonas temporales de memoria que se usan para manejar diferencias de velocidad. El procesador es muy rápido, la memoria es rápida, pero muchos dispositivos son mucho más lentos. Una impresora, por ejemplo, no puede imprimir a la misma velocidad con la que el procesador puede enviar datos. Entonces, el sistema puede colocar información en un buffer y permitir que la impresora la vaya tomando a su ritmo. Lo mismo puede ocurrir con sonido, video, red o almacenamiento. El buffer ayuda a que los componentes trabajen juntos aunque no tengan la misma velocidad. El sistema operativo también administra archivos y almacenamiento. Para el usuario esto parece simple. Creamos archivos, los guardamos, los abrimos, los copiamos, los movemos, los eliminamos, los organizamos en carpetas. Pero internamente hay una estructura mucho más compleja. El sistema operativo debe saber dónde está físicamente cada archivo, qué bloques del disco pertenecen a ese archivo, qué espacios están libres, qué espacios están ocupados, qué usuario tiene permiso para leer o modificar cada archivo, qué ocurre si dos procesos intentan modificar el mismo archivo, cómo proteger la información frente a errores o accesos indebidos. El sistema de archivos es la estructura que permite organizar esa información. Gracias al sistema de archivos, el usuario no tiene que pensar en sectores, bloques, direcciones físicas o estructuras internas del disco. Ve carpetas, nombres, documentos, imágenes, videos y extensiones. Pero el sistema operativo traduce esa visión lógica a una organización física o interna dentro del dispositivo de almacenamiento. Esto también nos ayuda a entender por qué los permisos son importantes. No todos los usuarios deberían poder acceder a todos los archivos. No todos los programas deberían modificar configuraciones del sistema. No cualquier proceso debería borrar datos críticos. El sistema operativo controla permisos para proteger la información y mantener la estabilidad del sistema. Hasta aquí hemos visto recursos por separado: procesador, memoria, dispositivos, archivos y almacenamiento. Pero el verdadero reto del sistema operativo es coordinarlos todos al mismo tiempo. Porque un programa real no usa un solo recurso. Cuando abres una aplicación, el sistema debe cargar archivos desde almacenamiento, asignar memoria, crear procesos, darle tiempo de procesador, permitir acceso a dispositivos y controlar permisos. Y todo eso ocurre mientras otros programas también están solicitando recursos. Aquí aparece el concepto de concurrencia. La concurrencia ocurre cuando varios procesos están activos durante el mismo periodo y compiten por recursos del sistema. Esto puede generar problemas. Dos procesos pueden intentar escribir en el mismo archivo. Un proceso puede esperar un dispositivo que está ocupado. Otro puede necesitar memoria que no está disponible. Un proceso puede quedar esperando una respuesta de red. Otro puede consumir demasiado procesador. El sistema operativo debe evitar que ese conjunto de necesidades se convierta en caos. Por eso existen mecanismos de sincronización, prioridades, bloqueos, colas de espera y protección de recursos compartidos. Uno de los problemas clásicos es el interbloqueo o deadlock. Un deadlock puede ocurrir cuando dos o más recursos quedan esperando recursos que están retenidos entre ellos. Por ejemplo, un proceso A tiene un recurso que necesita el proceso B, pero el proceso B tiene otro recurso que necesita el proceso A. Si ninguno libera su recurso, ambos pueden quedar esperando indefinidamente. El sistema operativo debe prevenir, evitar, detectar o resolver este tipo de situaciones. En el centro de todo está el núcleo del sistema operativo, también llamado kernel. El kernel es la parte central del sistema operativo. Es el componente que tiene control directo sobre los recursos principales.
procesos, memoria, dispositivos, interrupciones, archivos, permisos y comunicación con el hardware. Las aplicaciones normales no deberían acceder directamente al hardware sin control. En lugar de eso, hacen solicitudes al sistema operativo. Por ejemplo, abrir un archivo, reservar memoria, crear un proceso, enviar datos a un dispositivo, leer información del teclado, escribir en pantalla. Estas solicitudes se conocen como llamadas al sistema. El sistema operativo recibe la solicitud, verifica si es válida y ejecuta la operación correspondiente. Esto es fundamental para la seguridad y estabilidad. Si cualquier programa pudiera controlar directamente la memoria, el disco o los dispositivos, el sistema sería mucho más vulnerable e inestable. Por eso los sistemas operativos modernos suelen distinguir entre modo usuario y modo supervisor. En modo usuario se ejecutan las aplicaciones normales. Tienen acceso limitado. En modo supervisor o modo kernel se ejecutan las partes centrales del sistema operativo. Allí se pueden realizar operaciones privilegiadas como controlar dispositivos, modificar estructuras de memoria o atender interrupciones. Esta separación protege al sistema. Si una aplicación falla, el sistema operativo puede cerrarla sin que todo el computador se caiga. Si una aplicación intenta acceder a memoria no autorizada, el sistema puede detenerla. Si un programa quiere modificar un archivo protegido, el sistema puede bloquear la operación. Esta es una de las razones por las que el sistema operativo es tan importante. No solo permite ejecutar programas, también pone límites. Y esos límites son necesarios para que todo funcione. Ahora, si volvemos a aquella idea inicial de MS-DOS, Windows, Apple IIc o las primeras instalaciones de Linux, podemos entender mejor lo que estaba ocurriendo. Cuando uno usaba MS-DOS, sentía el sistema operativo de forma directa. Había que conocer comandos, había que saber dónde estaban los archivos, había que entender rutas, unidades, extensiones y ejecución de programas. Cuando uno comenzaba a instalar Linux en modo texto, la sensación era todavía más intensa. Había que configurar, leer mensajes, montar unidades, entender permisos, editar archivos, instalar paquetes, resolver errores. Y cuando algo funcionaba, uno sentía que había dominado la máquina. Pero con el tiempo, los sistemas operativos se hicieron más amigables, más gráficos y más transparentes. Eso no significa que sean menos importantes, al contrario, significa que hacen mejor su trabajo. Un buen sistema operativo administra tanta complejidad que el usuario no tiene que verla todo el tiempo. Cuando conectas una impresora y funciona, cuando abres varias aplicaciones y todas responden, cuando guardas un archivo y luego lo encuentras, cuando una aplicación falla pero el sistema sigue vivo, cuando el teléfono ejecuta decenas de procesos sin que pienses en ellos, allí está el sistema operativo. Invisible pero esencial. La idea clave de este episodio es esta. El sistema operativo administra recursos limitados para que múltiples programas puedan funcionar correctamente. Administra el procesador para repartir tiempo de ejecución. Administra procesos para controlar programas activos. Administra memoria para cargar datos y proteger espacios. Administra memoria virtual para ampliar la flexibilidad del sistema. Administra dispositivos para comunicar la computadora con el exterior. Administra archivos para organizar y proteger la información. Administra permisos para controlar accesos. Administra concurrencia para evitar conflictos entre procesos. Sin esa administración, el computador sería un conjunto de componentes compitiendo entre sí. Con esa administración, se convierte en una plataforma funcional. Y por eso el sistema operativo es una de las piezas más importantes de la computación. Aunque hoy casi no lo veamos. Aunque muchas veces no pensemos en él. Aunque para el usuario moderno sea casi transparente, debajo de cada clic, de cada archivo, de cada ventana, de cada aplicación y de cada dispositivo, hay un sistema operativo coordinando recursos. Y entender eso es fundamental para comprender cómo funciona realmente un computador. En el próximo episodio vamos a seguir dentro del tema de sistemas operativos, pero nos vamos a enfocar en la comunicación entre el usuario y la computadora, las interfaces, los comandos, las interfaces gráficas y la forma en que pasamos de hablar a la máquina en texto a interactuar con ella de forma visual. Porque si este episodio trató sobre lo que el sistema operativo administra internamente, el siguiente tratará sobre cómo el usuario se comunica con todo ese sistema.